sé el momento ni qué exactamente fue aquello que despertó mi fascinación hacia el mundo del misterio. El momento en que comencé a buscar respuestas a un sinfín, no puedo describirlo de otro modo, de preguntas. Preguntas que poco a poco se agolpaban en mi mente esperando ser contestadas. Rusia es uno de los países que desde ese comienzo ha despertado en mí gran curiosidad, debido a la gran cantidad de enigmas que encierra dentro de sus fronteras. Sigo y seguiré buscando respuestas a esas preguntas, aunque soy consciente de que gran cantidad de ellas nunca serán respondidas. Terminaré mi tiempo y partiré de este mundo llevando conmigo esas preguntas, quizás para seguir buscando en otro lugar esas respuestas. Soy Javier Díaz, bienvenidos a La Jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle. Bueno, y un día más, un programa más de La Jaula de Pandora, como siempre, empezando pues saludando a los compañeros. ¿Qué tal, Ricardo Rodríguez? Muy bien, hoy por fin puedo estar aquí, muchas ganas de volver y a ver qué no... Pues hoy vamos a hablar de... A ver el programa, ¿qué tal sale? De Rusia vamos a hablar, pero lamento decirte que hoy no vamos a hablar de Rasputin, puesto que es que ese casi nos ocuparía todo un programa. De hecho, quizás la tercera parte de Rusia, del programa sobre Rusia, pues ese sí, te lo prometo, vamos a hablar de Rasputin. ¿Vamos a hablar de Tunguska? Hoy sí. Genial. Hoy sí, ese sí. Pero Genial. es que Rusia es... Rasputin es que... tiene mucho que hablar de él. Pues muchas gracias. Y también saludar a nuestro técnico, Óscar Díaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, seguro que hay debate interesante entre nosotros, como siempre. Y tras los saludos y antes de empezar con el tema principal del programa, sí quiero mandar un saludo, seguro que vosotros también, pues bueno, estamos ya a puntito de alcanzar los 1000 suscriptores en el canal y hombre, pues agradecerles a todos aquellos que son suscriptores o que nos escuchan simplemente sin haber sido o sin ser suscriptores, pues muchas gracias, vamos, porque esto hace que estemos más animados, ¿no? ¿Verdad, Ricardo? Por supuesto, eso siempre. Y bueno, pues un agradecimiento a todos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema principal del programa, como ya he adelantado, sobre Rusia. Bueno, en la primera parte hablamos sobre algunos de los muchísimos misterios, ¿no?, que tiene este gran país, Rusia. Y se nos quedaron en el tintero un montón de esos misterios y de temas de los que unos vamos a hablar hoy, de algunos, y de otros vamos a dejar para una tercera parte, como ya también he adelantado, ¿no? Pues como bien digo,
he dicho, pues quedaron en el tintero temas pues importantes para mí. Uno es Rasputín, que ya hablaremos, como te he dicho, Ricardo. Y antes de empezar con alguno de esos temas, quiero hablar de unas curiosidades sobre este país, sobre Rusia, ¿no? Es el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Cuidado, es inmenso, es un país gigantesco. Rusia es casi tan grande como Plutón, que tiene una superficie de 17,6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, por poco no es, son del mismo tamaño. O sea, imaginaros, los oyentes, imaginar qué tamaño tiene Rusia, dentro de Rusia existe o está la línea de tren más larga del mundo, que tiene 9.200 kilómetros. Atraviesa 8 zonas horarias. Increíble. 8 zonas horarias. Tiene que ser un caos para los que viajen en él, claro. Cambiando la hora cada... Sobre todo para el maquinista, ¿no? Que tendrá que, a ver, hay que llegar a tal hora, a tal sitio. Es verdad, porque no veas, ¿no? Bueno. En Rusia fue inventado el Tetris, el famoso juego, ¿no? Seguro que tú, Ricardo, has jugado mucho. Hombre, claro, la música la rusa, la que salía, ¿no? Efectivamente. Pues fue creado por un programador ruso que se llamaba Alexei Pajinov. Ahí el apellido tiene WhatsApp. Y fue en el año 1984 y lo hizo por aburrimiento. O sea, quiero decir, como... O sea, no pretendía en ningún momento crear un juego. Lo hizo pues en sus ratos libres y tal y cual. Pero mira, triunfó. Bueno, en el territorio ruso se encuentra el lago más profundo del mundo, que es el lago Baikal, que en él alberga, este lago tiene el 20% del agua dulce del planeta. 20%, ¿eh? Cuidado, es gigantesco también. Rusia tiene frontera con 14 países, que también yo creo que, no sé si será el que comparte frontera con más países, porque a mí me parece muchísimo, 14. O sea, tiene una gran cantidad de... Bien. Echando un ojo al mapa así rápido, al mapa mundi, yo te diría que sí, que es el que más comparte. Yo creo que sí, ¿no? ¿Te imaginas el mapa en tu cabeza y más o menos? Sí. Yo diría que sí. Hombre, con tanta... O sea, pero claro, al ser tan grande es normal que haya más... Sí. Bueno, pero también tiene mucha zona de costa. Sí, ¿no? también. Bueno, pues en Rusia también está Omayakon, que es el pueblo más frío del mundo. Mira, en ese pueblo, el 6 de febrero de 1933, se registró una temperatura récord de menos 67,8 grados centígrados. Aunque la temperatura media, sobre todo en los meses de diciembre y enero, nunca supera los menos 50 grados. Un lugar ideal para vivir. Vamos, creo que la gente sale por la noche a tomar algo fuera, charlar los vecinos. Increíble, vamos, yo no vivía ahí ni de... Vamos. Lo que seguro que necesitan son hielos para el cubata. No, allí no hace falta. Y la cervecita, con sacarla a la puerta... No, ni la cervecita. La cervecita yo creo que a esa temperatura se congela. A vodka palo seco. No, y hablando de vodka es originario de Rusia, ¿no? Efectivamente. Y además se cree que hace más de 1000 años, ¿no? La zona de Rusia era conocida como el cinturón del vodka. No sabía yo este dato hasta que lo encontré, me parece curioso. Curioso es, desde luego. Sí. Mira, dentro de este país, que además por lo general frío, ¿no? Existe una región con un clima subtropical. Esto también me sorprendió, ¿no? Que se llama, llamada Sochi. Además se encuentra en la misma latitud que, por ejemplo, Cannes o Niza. Y se la conoce como la Riviera Rusa. Curioso. O sea, es que Rusia, claro, es inmensa. Entonces tienes en desierto helado, nieve y también una playita. Pues oye,
Es que lo que has dicho es que es enorme, lo tiene todo. Sí. Normal que luego los misterios sean también hayan también la barbaridad de misterios que hay en el país ese. Y los que habrá sin descubrir o sin conocer, puesto que también tenemos que tener en cuenta que hay gran parte o mucha de esa superficie que está muy poco poblada, o que incluso a día de hoy, pleno siglo XXI, están todavía sin físicamente, sin pisar, o que se conozca o se tengan datos de que alguien ha visitado alguna vez ciertas zonas. Es normal. Entonces, te digo yo, conocemos muchos misterios, pero tiene que haber muchos que todavía no sabemos nada. Y además, dentro de un rato te vas a sorprender con uno que yo tampoco tenía conocimiento de él, y verás como, bueno, a ambos os va a sorprender. Y bueno, vamos a empezar ya. Y como bien digo, ¿no?, que con una superficie tan grande, es lógico pensar pues que deben de existir lugares, zonas, regiones, pues donde suceden cosas extrañas, ¿no? Una de estas zonas es conocida como el Cementerio del Diablo. En lo profundo de la taiga, a unos 3.700 kilómetros de Moscú, se encuentra esta zona, ¿no?, a la que los lugareños pues llaman el Cementerio del Diablo. El lugar ha desconcertado a la gente desde comienzo de los años 80. Momento en el cual pues, una revista publicó un artículo sobre lo que sucedía en esa zona, ¿no? Claro, esto llamó la atención y ya pues empezó a llegar gente queriendo vivirlos o experimentar esos sucesos o desmentir. O sea, llegaron investigadores serios, como a todos los sitios donde sucede algo, y también pues los típicos guasones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, este lugar, los lugareños cuentan que cuando trasladaban sus rebaños de vacas de un pueblo a otro, pues en una de esas ocasiones se encontraron con este lugar. Un lugar extraño. Era un gran campo vacío. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de repente se encontraban pues con árboles o hierbas y demás, a no haber absolutamente nada. Y además, el color de la tierra de ese lugar es negro. Otra cosa que evidentemente llamó su atención era que toda esa zona estaba cubierta de cadáveres animales salvajes, como por ejemplo aves o ratones o ratas de campo, pero también vacas. Bueno, los lugareños también dicen que cuando se cogía una hoja verde de algún seto y se apoyaba sobre la tierra negra de ese lugar, esta se volvía color negro también, como si muriese o fuera aspirada su energía o algo parecido. Súper curioso, ¿no? Además, comentan que las personas empiezan a sufrir un insoportable dolor de cabeza, de dientes, de estómago, cuando están cerca o en aquel lugar, ¿no? Que las brújulas, relojes y otros dispositivos pues dejan de funcionar. Esto es muy habitual en otros lugares, ¿no? Bien. Para llegar al Cementerio del Diablo, a este lugar, hay que viajar en barco durante varios días para luego caminar unos 50 kilómetros, ojo, pero no por el campo, no, por un pantano de aguas heladas, poco profundas, 50 kilómetros, que esto pues vamos a ponerle otro par de días más, por lo menos, con los pies mojados, y a ver dónde duermes. O sea, no es un lugar donde la gente suele visitar ni suele pasar por allí, ¿no? Durante la época soviética, pues el gobierno mandó varias expediciones a esta zona, ¿no? Al escuchar pues esos relatos de la gente de allí. Bien, los científicos que han estado en la zona, tanto de la época soviética como
posterior, proponen 2 explicaciones para aquello que está sucediendo, ¿no? En el cementerio el cementerio del diablo. Ojo, ninguna demostrada, evidentemente, ¿no? O con pruebas o fehacientes y tal que pueda decir, esto es lo que sucede. Son, como en otros muchos lugares, simplemente hipótesis, teorías y demás. Bueno, una de ellas dice que la anomalía que allí sucede, que se tenga conocimiento, apareció después del evento de Tunguska de 1908. Y si el evento de Tunguska se produjo debido al impacto de un meteorito, quizás partes del bólido de Tunguska, pues al fragmentarse, cayeron allí, se hundieron bajo tierra y el magnetismo de esos restos es lo que provoca las anomalías magnéticas y demás que se producen en esa zona. Bueno, podría ser, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí. Me parece todo curiosísimo. O sea, podía ser eso, podía ser, no sé, si pensar en algún tipo de radiación en esa zona en concreto. Hombre, a mí el tema de... ya no de la Tierra Negra, que puede ser por muchos motivos, pero los cadáveres y luego eso que afirma que al poner una hoja verde esta se vuelve negra, me parece súper curioso. Se consume enseguida. Sí. He leído, mientras que estabas hablando, he leído que la carne se vuelve de un carmesí brillante. O sea, son cosas todas muy curiosas. Sí. Lo de la hoja, es que me lanzo a decir hipótesis rayando lo absurdo. ¿Una zona en la que el tiempo está acelerado? Podría ser, aunque hay una versión que ahora te voy a contar, y esta podría explicar tanto el color negro de esa tierra, como las muertes, como por qué se ponen las hojas negras. Es que lo del tiempo acelerado te lo digo precisamente por la hoja, como que se marchita al momento. Pero mira, la otra versión otra explicación que sugieren es la de que un incendio subterráneo, quizás de una veta de carbón, ¿no? Pues que se prendió fuego en algún momento, a lo mejor quizá por un rayo o por alguna cosa, pues esta es la que produce, por ejemplo, un gas, ¿no? Carbónico que se filtra, ¿no? por la tierra y mata a los animales, que al tener el hocico más bajo que nosotros, pues la concentración es mayor. Y podría explicar, pero claro, ahí en ninguno de los testimonios hablan o dicen nada de calor, porque si estuviera la tierra caliente, al apoyar la hoja podría quemarse, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero sería muy evidente ese calor, ¿no? Sí, en una zona, humo, en la taiga, que en la taiga hace frío, o sea, se debería ver el humo en la zona directamente. Con el cambio de temperatura, frío de arriba, calor, se vería el humo, se vería condensación. Pero es que, de todas formas... vapor... yo acabo de leer un informe de un grupo que fue a explorar que por lo visto el reloj se les paró. Sí, claro, es que... Y eso no tiene nada que ver con el carbón. Efectivamente. O sea, por eso digo que para algunas cosas sí podría ser la explicación. Sí. Quizás. Pero para otras, evidentemente no. Bueno, podríamos juntar las dos versiones, ¿no? Las dos teorías. Que el bólido, una de los pedazos del bólido, al caer ahí prendiera el carbón, produzca un efecto magnético en los objetos y aparte pues prendiera la veta de carbón. Oye. Sí. Puede ser. Puede ser. Ahora mismo, de hecho, que yo sepa, no ha habido recientes ningún tipo de expedición a la zona y lo tienen ahí como un poco en stand-by, ¿no? El visitarla, porque lo que los científicos dicen, ¿no? Es que sí están seguros de que allí hay algo extraño y que todo lo que cuentan sucede de verdad.
Lo que no encuentran de momento es la explicación. Quizás por la lejanía, pues no hay tantas expediciones. Es muy raro, en mitad de una zona con árboles, o sea, en mitad de la taiga, Sí, una zona yerma, sí. negra. Ujú. Es muy raro. Sí, podemos pensar en eso, en la hipótesis del bólido y que Bueno. prendiera algo. Sí, puede ser. Lo que pasa que, vamos a ver, en distancia, podríamos decir está cerca de Tunguska, pero no demasiado. Es decir, o sea que, bueno, podría... ahí lo dejamos. Sí, pero al caer que lo soltara, que, o sea, puede ser. Bueno. ¿Y conocíais la gripe rusa? ¿La? Gripe rusa. No. Pues mira, Ahora mismo no. en mayo de 1889, la gente que vivía en Bujara, una ciudad pequeña, ¿no? Que en esa época formaba parte, esa ciudad del antiguo Imperio Ruso, ¿no? Pues en Bujara, la gente, de repente, la población, empezó a enfermar y morir. ¿Qué causó esto? Pues un virus respiratorio que más tarde fue conocido como el virus de la gripe rusa. Arrasó en todo el mundo. Empezó allí, en esa ciudad, en Bujara, pero arrasó en todo el mundo, desbordando pues, hospitales y además mataba, sobre todo, y con particular violencia, sobre todo a los ancianos. Curioso. Bueno, a ver, curioso también es normal, ¿no? Creo, a la gente más débil, ¿no? Con menos, digamos, ya su cuerpo Sí. para sí. afrontar una enfermedad grave. Yo también desconocía esto, la gripe rusa, la verdad. Sobre todo cuando, pues investigando, vi que era a nivel mundial, cuidado, no sé. No lo conocía, no sabía yo. Porque sí, la gripe española, pero rusa no lo había oído nunca. Mira, verás cómo además coincide con esto que ha pasado o sigue aún todavía a día de hoy sucediendo, que es el COVID. Algunas de las personas enfermas, infectadas por este virus, ¿no?, hablaban de síntomas como pérdida del gusto y el olfato. ¿Qué te parece? Es igual que lo que ahora Sí, también igual. dan como uno de los síntomas, ¿no? Y también comentan que algunos de los enfermos que se recuperaban, ya para siempre, ¿no?, el resto de su vida, pues reportaban un agotamiento incesante y constante de falta de energía, ¿no?, ya para toda su vida, ¿no? Y mira qué curioso esto. Después de 3 olas de contagios, la gripe rusa terminó. ¿Qué te parece? De golpe. Sí. Sí. 3 olas y terminó. Bueno, esta gripe rusa infectó a más de 25 millones de personas y causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Claro, estamos hablando de una época, pues que en 1889 no es la población que existe ahora mismo en el mundo, con lo cual... Ni la población, ni los estudios farmacéuticos que hay ahora. No, bueno, claro. O sea, nada realmente. Y lo digo esto de la población, puesto que está considerada una de las pandemias más mortíferas de la historia. O sea que... Pues no lo había oído hasta ahora. No, yo descubrí esta enfermedad, esta gripe, pues buscando más información, leyendo artículos y demás, y me ha sorprendido la verdad, porque la desconocía totalmente. Y bueno, ahora vamos a tomar un respiro de este tema, del tema principal, y vamos con una de nuestras secciones. Vamos a ir a sección sin resolver, donde vamos a seguir hablando de Rusia. Vamos a hablar de el hombre lobo de Gabbar. Vamos con sin resolver.
Y aunque esta sección lleva el título, o por título, Sin resolver, hoy, en el programa de hoy, de este caso que voy a hablar, sí que fue resuelto. Pero sucedió en Rusia y por el país, por Rusia, por los rusos, está considerado como el culpable, uno de los, o el mayor asesino en serie del país ruso, de Rusia. Es el hombre lobo de Ansgar, también conocido en algunas zonas como el maníaco de Ansgar, y llamado así por la brutalidad con la que cometía sus crímenes. O sea, vais a ver cómo es un verdadero sádico este hombre. Violó y asesinó a 77 mujeres y un hombre. Esto me llama la atención, sería que cruzaba por allí. No lo sé, la verdad. Que no hay datos de el hombre asesinado por este hombre lobo de Ansgar. Todo esto sucedió entre los años 1992 y 2000. En ese espacio de tiempo, hasta que fue detenido, y su nombre, el nombre de este conocido hombre lobo de Ansgar, era Mikhail Podpok. Sus víctimas eran normalmente prostitutas o mujeres borrachas con una edad de entre 16 y 40 años de edad, ¿no? Las recogía en su coche cuando las veía pues andando solas por la calle, de noche, claro, por lugares muy poco concurridos, donde había muy poca gente, oscuros. Se acercaba a ellas y él ofrecía que llevarlas a casa, ¿no? Puesto que era peligroso estar una mujer sola por la calle a esas horas. Él las invitaba, las decía que él acercaba amablemente a esa chica a su casa. Las engañaba y además ganaba su confianza. Sobre todo debido a que Mikhail era agente de policía. Eso lo usó siempre en sus crímenes, pues para que esas chicas, esas mujeres, montaran a su coche confiadas de que no les iba a suceder nada, que era un amable señor que simplemente les iba a llevar a su domicilio. Una vez que la mujer entraba en el coche, Mikhail era cuando decidía si debía ser asesinada o no. Esto fue lo que él declaró a los investigadores, ¿no?, cuando ya fue detenido. Cuando la mujer estaba dentro del vehículo, Mikhail la invitaba a tomar una copa. Entonces esperaba y observaba su reacción. Si la mujer rechazaba la invitación, pues la dejaba en el lugar acordado y él se marchaba. Pero si, por el contrario, la mujer aceptaba la invitación, era asesinada. Él la mataba. Él creía que aceptar el beber con alguien desconocido era obsceno e inmoral. Y esto era lo que cuando él tomaba la decisión, ¿no? Bueno, una vez que él decidía matarlas, cogía a la chica, la llevaba a un bosque cerca o cercano a donde la recogiese, la violaba y asesinaba de una forma brutal. Para matarlas, pues utilizaba distintas herramientas. Por ejemplo, hachas, cuchillos, destornilladores, punzones, bates de béisbol, incluso tacos de billar. Y ahí digo yo, este hombre que llevaba en el maletero del coche. Era alucinante, ¿no? ¿Qué opináis? Porque vamos, llevaba de todo. Yo creo que no era... Habría y a ver qué decidía. O... ¿Un arsenal? Sí, pero, con lo que has dicho, un arsenal. Hay cosas que... Pero... ¿Quién lleva tacos de billar en el coche? Jugaría al billar en sus ratos libres. Y al béisbol, ¿no? Y era carpintero y carnicero y de todo. Curioso. Me llama la atención que llevara tantas cosas, o sea, que utilizara... Porque normalmente los asesinos en serie suelen... Un método. Un método, y ya ¿no? está, un método y ya está. Algunos sí. dos, pero este hombre era de todo. Además que era... O sea, vamos a ver, tenía una imaginación... o sea, tacos de billar, o sea, increíble, ¿no? A lo mejor quería asesinar a cada una de una forma diferente. ¿Era un artista en su arte? No, sí. Por llamarlo de alguna forma. De arte poco, pero... Sí, pero me llama mucho la atención eso, que usaba, no sé, además
muy dispares, ¿no? Porque un cuchillo, un hacha, no tiene nada que ver con un taco de billar o un bate de béisbol, ¿no? Que es más de golpear, lo otro es... El caso es que era, bueno, muy polifacético en esto de usar armas, ¿no? Bueno, a lo mejor cada vez llevaba un arma diferente o tenía entre 4, decía, pues está. No sé, cuando iba a sacar el coche del garaje, por ejemplo, pues miraba lo que primero cogiera. Claro. Aunque, cuidado, en ocasiones también usaba la estrangulación. O sea, estrangulaba a las víctimas e incluso llegó a decapitar alguna. O sea... ¿Y está comprobado que era solo uno? Precisamente por eso que hemos dicho. Sí, no, ahora verás como sí. Según declaró luego la policía cuando fue detenido, pues su intención era ni más ni menos que limpiar las calles de Ansgar, de su pueblo, de prostitutas. Era un justiciero. Bueno, pero espérate, que este hombre es que lo tiene todo. También cometió actos de necrofilia con los cadáveres antes de desfigurarlos, su rostro completamente, y los dejaba en poses groseras y poses sexuales, y solo con la intención de humillar más todavía, si cabe, a la víctima, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, madre mía. Lo tenía todo este hombre, ¿eh? Madre mía. Yo no sé por qué no es tan conocido pues como Richard Ramírez o Gacy o no sé. O Charles Manson. Sí, bueno, pues que Charles Manson realmente nunca mató a nadie. Cuidado, ahí también es cierto. le ponen como nombre más y Sí, jamás pero... tocó a nadie. Sí, él manipuló, ¿no? Y hizo, pero realmente él no mató a nadie, ¿no? Pero, no sé, este hombre es que lo tenía todo, porque otra cosa que me llama la atención es la violaba viva, luego muerta, o sea... Sí, si lo hacía antes o después o solo después. Pues eso no he encontrado, pero o a unas antes y luego después, o otras después. Pero el caso es que también me llama la atención que en asesinos en serie no suelen... La necrofilia no es... o son necrófilos, ¿no? O violadores. Pero las dos cosas... No, es que lo has dicho claro. Es que él no iba a eso. Iba a acabar con ellas. Era un justiciero y era su método, punto, el que pillara. O sea... No tenía, digamos... Era un asesino en serie, sí, vale. Pero no era un asesino en serie al uso. Él lo que quería, su fin, su cometido, era limpiar el mundo de prostitutas. Ya está. Como fuera. Y de la peor forma que fuera, pero que se viera. Sí. Ya está. Yo al buscar información sobre este asesino en serie, me ha llamado la atención también que es muy conocido como asesino en serie ruso, el carnicero de Rostov, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que este incluso le supera, sobre todo en brutalidad y crueldad. Sí, la verdad quizás. que sí. La verdad que sí. Y me he preguntado desde que empecé a investigar sobre el caso, ¿por qué no era tan más conocido este señor? Dentro del mundo de asesinos en serie, ¿no? Que suelen ser o siempre estar los mismos, ¿no? Cuando hablan de asesinos en serie siempre suelen salir a colación por los mismos, ¿no? Cuando hay un montón peores, yo diría. Bueno, pues las autoridades rusas se pusieron manos a la obra para encontrar al asesino desde el que fue descubierto el primer cadáver, ¿no? Sin embargo, Mikhail eludió a la justicia durante 2 décadas. Bueno, hasta que los investigadores dieron con un patrón. Se dieron cuenta que en todos los escenarios donde encontraban los cuerpos había huellas de un vehículo, que era un Lada Niva 4x4. Eso llamó su atención por una curiosidad. Y es que en esa época ese vehículo, el Lada Niva, era utilizado sobre todo por agentes de la ley. Lo que entonces les llevó a pensar que o era el asesino un policía o un colaborador era policía. Porque hasta el momento tampoco tenían claro si era uno o varios. Pero
eso llamó mucho la atención, y entonces cogieron ese rumbo, ¿no?, de la investigación. Y más cuando, semanas después de dar con esta, vamos a decir, clave de las huellas, una adolescente de 17 años llamada Svetlana acudió a comisaría y denunció que había sufrido una violación e intento de homicidio o de asesinato por parte de un agente de policía, el cual le había ofrecido llevarla a casa. Bien, cuando estaba allí en comisaría, claro, una vez pues declaró, a la chica le fueron mostradas fotografías y identificaciones de todos los policías de Ansgar. ¿Qué pasó? Pues la joven pudo identificar a su atacante. ¿Quién era? ¿Quién fue la que dijo la chica, este es? Pues Mikhail Pospó. Y aquí viene un giro muy interesante. La esposa de Mikhail, Elena, también era policía. Y no policía, era un cargo medio, ¿no? Tenía cierto peso dentro de lo que es la policía. Y entonces proporcionó una falsa coartada a su marido, aprovechando esto, que el supuesto, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues esto evidentemente hizo que las sospechas sobre Mikhail pues se fueran diluyendo con el tiempo, poco a poco, hasta que dejó de ser otra vez sospechoso. Y ya nos vamos hasta el año 2012, cuando las autoridades, por fin, deciden tomar muestras de ADN a más de 3.500 agentes de policía, en activo en ese momento, exagentes, funcionarios y exfuncionarios que en algún momento formaran parte de las fuerzas policiales o de algún tipo de Ansgar, de aquella población, ¿no? Bien, y fue cuando finalmente y de forma irrefutable, a través de los resultados que dieron esas pruebas de ADN, se pudo relacionar a Mikhail, pero solo con 22 de los feminicidios. Bueno, evidentemente Mikhail fue detenido, fue llevado a juicio y en enero del 2015 fue condenado por 22 asesinatos y también por 2 intentos de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua, evidentemente, como no podía ser menos, ¿no? Pero no queda ahí la cosa, porque Mikhail, 2 años después, ya de estar en prisión, no sé por qué, confesó otros 59 asesinatos. Aunque de esos 59, 3 no se le pudieron imputar, puesto que faltaban pruebas, o fue nuevamente condenado en diciembre del año 2017, otra vez a una segunda cadena perpetua. Pero tampoco queda ahí la cosa. ¿Por qué? Porque en el año 2020, nuevamente, Mikhail confesó otros 2 asesinatos más. Esta vez dijo que los había cometido en los años 90, en la década de los 90, ¿no? Bueno, esta vez la policía dijo que no le creyó, y esto simplemente lo había hecho porque estaba trabajando obligado. Me parece muy bien que allí les obliguen a trabajar y que esta confesión simplemente era para dejar el trabajo que le tenía asignado, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Entonces no se lo tomaron en serio, no lo tomaron en cuenta y demás. Bueno, pero los investigadores que han estado investigando este caso y a Mikhail sí dicen o han llegado a un pensamiento, que es que Mikhail, posiblemente haya cometido cerca de 200 asesinatos, si no más, puesto que él viajaba mucho por motivos laborales y entonces se pueden estar diseminados por toda Rusia casos que en algún momento no se han
¿sabes? Relacionado esas muertes, quizás por el método, al ser tan, ¿no? Pues normalmente cuando se asocia, ¿no? Los casos es por el método que usado, ¿no? Con este asesino, puesto que usaba tantos y tan diferentes, pues creo y ellos están con ese pensamiento de que hay muchos más que no se le han achacado a él y los cometió él. De la niñez de Mijaíl poco se sabe. Lo único que se sabe es por sus declaraciones. Él dice que de pequeño pues sufrió tanto abusos físicos como psicológicos muy graves de su madre, la cual era una alcohólica. Bueno, esto ninguno de los investigadores ni lo afirma ni lo desmiente, es decir, no hay datos, si es cierto, si no es cierto, tanto si la madre de verdad era alcohólica como si realmente sufrió abusos. Lo que sí, psicólogos que le han tratado a este hombre y le han investigado y han hablado con él, sí dicen que tiene un odio, ¿no? Un odio hacia las mujeres, que sí, como en otros casos que hay, que existen, sí puede ser porque haya sufrido algún tipo de abuso por su madre, pero, digo, como he dicho antes, no hay datos o una conclusión sobre ese tema. ¿Qué os parece este asesino? Espeluznante, y es eso, lo que dice de la infancia sería una posible explicación de la misoginia que tiene. Sí, un odio, una venganza, ¿no? Pero... Sí, más que odio, eso, venganza y sobre todo las mujeres que beben. Sí, quizás al aceptar, yo qué sé, le recordaban a su mujer, ¿no? Aceptar esa copa... Recordaba a su madre, a lo mejor le tenía ahí el chip que me coge la copa. Hostia, me acuerdo. Porque no podía ser físicamente, puesto que las asesinadas, las mujeres, eran de muy diferente edad. O sea, quiero decir, el rango es muy grande, de 16 hasta 40. O sea, quiero decir, porque otros asesinos en serie que matan mujeres por venganza a la madre suelen ser físicamente o muy parecidas, ¿no? Que es lo que le recuerdo. Pero en este caso... Eso es, pero tantos crímenes ha cometido, es muy complicado pensar en que fuera precisamente por eso, por el físico. Pudo ser por el hecho de que eran alcohólicas, o no alcohólicas, bebían y le recordaban a su madre el hecho ese, ya está. Quizás pensara si tenían hijos, que eran malas madres, ¿no? Puede ser. Y que le iban a pasar a esos hijos de esas mujeres lo mismo, les pasaban y por eso acabó con... Bueno, afortunadamente este hombre está en prisión, pero hay una cosa, que es que nunca sabremos realmente, o nunca sabrán las autoridades, cuántos asesinatos cometió, él, ¿no? ¿Cuál fue el total? Sí, pero bueno, yo creo que eso es pura estadística. Porque a la familia de la asesinada no creo que le interese saber quién ha sido. Hasta cierto punto, puede que sí, pero hasta cierto punto. Y la pena que le van a poner, que va a tener él, va a ser la misma. Sí, bueno, sí, ¿Qué le van a poner? ¿Otra pena capital? Ya más cadenas perpetuas. ¿Otra más? Le da igual ya. 5 o 6 cadenas perpetuas. Ya, pero por lo menos tiene cadena perpetua. Sí. ¿Sus reencarnaciones también van a estar en la cárcel? Si ese señor, si Mijaíl fuera enjuiciado aquí en España, ¿qué? Ya estaría fuera. ¿Qué pasa? Ya estaría fuera. Sí, pues aquí que más de 20 años no está. Claro, aquí la condena es la misma para un asesinato que para 40. El otro día hablándolo, cosa que no sé dónde lo vi, 3 años por un asesinato y 9 por un secuestro o algo así. Y dije, ¿perdona? O sea, la diferencia era abismal de una cosa tan grave como un asesinato, el secuestro también, ¿vale? Pero que no estás matando a nadie. O sea, a lo mejor la comparación no es exactamente esa, pero por poner un... No sé, sí, a mí me parece... Bueno, que me digas 3 años por un intento. No, por un asesinato. Frustrado son 3 años. De asesinato, pero... Son 3 años. Porque ya hace tiempo yo dije, perdona, que son 3 años por un asesinato.
A mí me cae mal el vecino me lo cargo 3 años. ¿Qué es 3 años? Hombre, depende qué método usará para el asesinato. Es ¿Qué chungo circunstancias? decirlo, pero si son 3 años en España, ¿perdona? Porque no es lo mismo asesinato que homicidio. Ya empezamos por ahí. Sí. Pero me parece muy poco. 3 años Sí, por sí, una muy vida. poco, es muy poco, es muy poco. No es nada. Muy poco. Y yo tampoco estoy de acuerdo con la pena de muerte, No. pero sí con la cadena perpetua. Hay gente, y esto es de decirlo, pero hay gente que no puede estar en la calle porque no... O sea, es muy peligroso. Es que yo voy a decir No- una cosa muy chunga ahora. No estoy de acuerdo ni con la pena de muerte, y cuidado que esto es chungo, ni con la castración química. Ni física ni química. ¿Por qué? Porque un violador, si le castras, ¿tiene otros métodos? Sí. Es que le castras, vale, no puedo hacerlo con la polla. Pero hay otros métodos. O sea, Sí. lo que hay que tratarle es el puto cerebro. Y ya está. Bueno, pero las enfermedades, los trastornos mentales... No, Sí, no eso tienen- es complicado, pero es a lo que voy. Le castra, ¿para qué? Si él lo tiene metido a fuego en la cabeza, ¿para qué? Por eso digo que hay personas que nunca se van a integrar en la sociedad y No. como tal, para que el resto de la sociedad esté segura, pues deben de estar en un sitio, vigilados y atendidos, cuidado. Efectivamente. Bueno, pues vamos ahora a continuar con el programa, con el tema principal. Y después de la sección sin resolver, pues continuamos con el tema principal del programa. Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis que en Rusia hay pirámides? Sí, me suena. Pues yo no lo sabía. ¿Invertidas o de esa decoración en casa? Eso... No. ¿Cómo? No como la de Egipto, así parecida. Pero bueno, están tapadas, no se ven. Como que están tapas. ¿Por nieve? Bueno, por nieve o por árboles y cosas así, ¿no? No, No me suena a mí que haya ninguna que se vea. Yo creo que, Óscar, te estás equivocando. Estás Bueno, sí, confundiendo con las chinas. No, ya, las de China ya lo sé seguro que sí, pero las de Rusia me sonaba a mí que también. Pues mira, ¿sabes dónde están situadas estas pirámides rusas? En Soria. No sé si habrá una ciudad que se llame Soria, ¿Es posible? pero Soriamitsky seguro que hay allí. No, están en la península de Kola. Cola. ¿Qué te suena Kola? A pegamento. Muy bien. No, hombre, sí. ¿Dónde está el agujero más...? Sí, el Profundo. del agujero de cola. Claro. Pues la península de Kola, que es un área que tiene una extensión de unos 100.000 kilómetros cuadrados, de clima frío, zona de tundra, con bosques y taiga, es lo que tiene aquella zona, ¿no? Pues el descubrimiento de las pirámides es el primero, o sea, son las primeras pirámides encontradas en Rusia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O dicen algunos de sus descubridores, pues que podría esto ser o confirmar la existencia de una antigua civilización en territorio ruso, que hasta el momento pues no se tenía. Lo que has dicho del agujero también es un misterio, ¿se sabe qué es? Porque estoy viendo las imágenes y estoy diciendo, hostias. Sí, el agujero de cola no hemos hablado ya. Sí, el agujero de... Pero no en la segunda temporada. Sí. Si es que me parece que no viniste tú a ese. ¿Hablasteis del agujero de cola el otro día? Ese día Sí, falta hacer la clase. Pusimos unos Claro, y puse unos audios y todo. unos audios de Lo de la... del Pozo del Infierno, sí. Sí, son... que fue allí en el agujero de cola. ¿Los audios no eran los de radio? Sí, también. Es que fue en el mismo. Vale, pues se me ha ido entonces. Sí, Sí, cola, es que estoy viéndolo aquí en imágenes y... Vale, Mm, ahora... con leche, pero ya se puede seguir. Ahora que estoy viendo la imagen que estás viendo, te diré que ese no es el agujero de cola, Este no es el agujero de sino lo que estás viendo es una mina
a cielo abierto, que también está allí en Rusia, pero no es el agujero de Kola. Vale. Pero sí, claro. Sí, porque se ve que es una mina. Ahora lo amplío, se ve que es una mina porque está en plan cantera y tal. Sí, se ve. Bueno, pues nada, como digo, se piensan estos descubridores que puede ser, o podría confirmar esto, que allí en Rusia existió una civilización desconocida hasta el momento, ¿no? Se cree que estas pirámides de allí, de la península de Kola, son al menos 2 veces más antiguas que las pirámides de Egipto. Bien, a lo que yo aquí matizo. ¿De qué antigüedad estamos hablando? Quiero decir, de la que la ciencia oficial dice que tienen están datadas las pirámides de Egipto, que son 7.500 años, si no me equivoco. ¿O cuál? Yo creo que supongo que será basándose en esa adaptación, ¿no? En los 7.500 años. Seguramente. Imagino que habrán hecho las pruebas pertinentes para... ¿Para cuál? ¿El carbono 14? Carbono 14 no vale. Aunque el carbono 14 para eso no vale. Para piedras no... Efectivamente. Sí, la verdad es que no sé. Sí, sí me dio al carbono 14 pensando... Pero no, para eso no vale. Bueno, pues si son 2 veces... Al menos 2 veces, ya estamos hablando mínimo de 14.000 años o 15.000. 15.000. Vale, no está mal. Porque claro, habría que explicar muchas cosas y es cierto, ¿no? Bueno, muchos de los científicos que han realizado allí una expedición, ¿no? Pues para ver esa zona, creen que la península de Kola podría haber sido el hogar ancestral de una civilización. Y ojo con lo que dicen, la civilización más antigua de la Tierra. Yo creo que ahí se han venido arriba un poco. Porque todo esto lo dicen sin ninguna prueba contundente ni... no sé. Bueno, mira, durante esas expediciones realizadas a la zona, han descubierto los científicos losas de piedra cortadas, ¿no? Además con mucha precisión. Y además dicen que fueron cortadas hace entre 9.000 y 40.000 años. Bueno, aquí ya entonces no son 2 veces la datación de las pirámides de Egipto, no son, sino ya nos vamos está mucho ya más. yendo a 40.000 euros, Bueno. o sea, 40.000 euros, digo yo. A 40.000 años. A ver, las piedras podían ser cortadas y las pirámides después. Pero no, de todas formas, no. Sí, claro, Ricardo. No cuadran los datos. La gente que pasaba por allí se liaba a cortar piedra y dejarla... A dejarlas ahí de decoración, las piedras, sí. Era la primera cultura. Pues, mira qué bonita la piedra. A ver, y luego ya llegó uno y dijo, tantas piedras Vamos a aquí, ponerlas una encima de otras. Vamos a hacer una pirámide. No, si es que me da igual. Si fueron Que no. cortadas, aunque no fuera construida esas pirámides hace 40.000 años, ¿con qué? ¿Cómo las cortaban hace 40.000 años? Eso ya es otra pregunta. Es otra pregunta o retrotraernos a otro programa que hicimos hace 2 semanas. Sí. En el próximo vamos a hablar de pirámides. Bueno, este dato que acabo de dar es lo que dicen los científicos, que esto, para ellos, hace muy posible esa creencia, esa hipótesis sobre esa civilización ancestral que pudo vivir allí, habitar la región. Bueno, la primera investigación conocida de las pirámides de Kola pues tuvo lugar a principios de 1920. Fue la expedición llevada a cabo por un ruso de nombre Alexander Vasilievich, ¿no? Que llegó a la región pues acompañado de un equipo pues que exploró esta parte que aún en esa época todavía era bastante desconocida. Incluso había lugares que del todo, o sea, no eran conocidos, ni siquiera estaban en los mapas, ¿no? Quiero decir, no estaban cartografiados, ¿no? Pues este señor Alexander se convenció de que esas pirámides, las pirámides de Kola, fueron o habían sido construidas por
por la civilización de Hiperbórea. Ahí ya estamos mezclando cosas. ¿Qué te parece a ti? Es que has puesto cara rara, Ricardo. No sé, curioso, raro. Y lo que tú has dicho, Hiperbórea. Claro, porque Hiperbórea hay que tener en cuenta que es una isla de la que habla la mitología griega. Nada que ver con Rusia. Me sorprende que él dijera, o pensara que era, que podía haber sido Hiperbórea quien construyera eso, con lo cual... Bueno, pero le das una vueltita. España tuvo en cierta ocasión, en el Imperio Español no se ponía nunca el sol. Lo mismo se movieron un poquito los hiperbóreos. Pero... Sí. En aquella época... rara vez hacían eso. Mira, según Alexander, este señor, pues la gente que habitó aquella zona, la zona de Kola, vino de zonas del norte, llegó a esa zona, a Kola, hacía 12.000 años. No me cuadra. No. Si datan las piedras, el corte de la piedra en 40.000, entre 40.000 y 9.000, que llegaran hace 12.000. Pero espera, que esto todavía ahí es donde ya la matan, como siempre digo. Verás, porque esto todo tiene vuelta de tuerca y es que son rebuscar las teorías que dan la gente esta. Yo no sé. Si es que en esos años, en los 20, en los años 30, no sé, la imaginación estaba desbordada. Bueno, este señor dice que llegaron la gente a habitar la zona hace unos 12.000 años y que más tarde una inundación masiva obligó a las tribus arias que residían allí a huir durante la llamada Edad de Oro. Bueno, aquí hace ya también otra mezcla bastante grande, ¿no? Ya mezcla arios, que no sé por qué arios. Si antes dice ¿por qué no dice hiperbóreos? Ahora arios. Y también habla de la Edad de Oro. Edad de Oro, volvemos a remitirnos a la mitología griega, ¿no? Porque esa Edad de Oro es de la mitología griega, ¿no? ¿Quién dijo esto de la Edad de Oro? ¿Qué es la Edad de Oro? Porque decirlo así puede sonar, no sé, raro. Esto es, un término que viene de un hombre, de un griego, que era un poeta y se llamaba Hesiodo, ¿no? Que él dice, este hombre, que era el creador de este término y de esta idea, este señor decía que la Edad de Oro era una etapa inicial en las edades del hombre. Edades era como, digamos, a términos de mucho tiempo, ¿no? No edad como tal de un niño, no, sino como sociedad. Bueno, que en una de esas edades, en la llamada Edad de Oro, se habría vivido, el hombre habría vivido en un estado ideal, en una utopía, más concretamente cuando la humanidad, los humanos, éramos un pueblo puro e inmortal. Entonces, por eso digo que este hombre hace una mezcla ahí, porque, se remite mucho a lo griego, pero no sé qué pinta tampoco ahí los arios, ¿no? Bueno, también, y sigue este hombre, es que dice que las tribus arias pues abandonaron la península de Kola y viajaron hacia el sur, ¿no? Vale, hacia el sur, no concreta hacia dónde, eso es muy... Bueno, en el año 2007 un equipo de expedición ruso volvió a investigar pues estas pirámides. Es el último estudio que se ha realizado. El director de la expedición dice que fue un viaje mucho más arduo y arriesgado de lo que habían pensado en principio, ¿no? Puesto que estas pirámides, la pirámide de Kola, se encuentran en una zona muy apartada y los lapones, que es las tribus o la gente que vive allí, no querían guiarles hasta la ubicación exacta de estas pirámides, ¿no? Bueno, el equipo de esta última expedición vio por primera vez las pirámides desde un helicóptero, ¿no? Ya que no les guiaban hasta allí, pues decidieron coger un helicóptero y buscarlas desde el aire.
Dicen que debido al espeso follaje de la zona no eran visibles todos los edificios que componen el complejo, ¿no? Pero sí que veían pues, esas pirámides, ¿no? Bueno, ya una vez en la zona, y según los geólogos rusos que acompañaban a la expedición, puesto que había de todo tipo de investigadores, ¿no? Había pues geólogos, había... O sea, era un conjunto variopinto, ¿no? de diferentes temas para llevar una investigación buena, ¿no? Dicen, según estos geólogos, que las pirámides son 2 estructuras de 50 metros de altura unidas por un puente. Esto me llama la atención, unidas por un puente. Y no dan más datos sobre ese puente, a qué se refieren, si es como tal a un puente o no sé. Y otro dato que dan es que están alineadas con los puntos cardinales. ¿Qué te parece? Como todas las pirámides que existen en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, y las pirámides y otras muchas sí, cosas. Sí, pero hablando de pirámides. Bueno, o sea, eso es habitual, pero curioso, puesto que, no sé, a ver, a mí una cosa que no me cuadra, y esto hablamos en el programa sobre la posible civilización antigua tecnológica, y a mí lo que nunca me ha cuadrado es que carecían de conocimientos básicos de cosas simples y útiles, y que sí tuvieran conocimientos de otras cosas como más rebuscadas, ¿no? Como las alineaciones de los puntos cardinales y demás, que me parece que más lógico inventar la rueda, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que pasar o estar pensando en los puntos cardinales, además, y ¿por qué decidieron? Son cosas que no me cuadran, ¿no? Bueno, estos investigadores, tras una ardua investigación, concluyeron que esas colinas, o sea, las pirámides no son colinas naturales, que son construidas, ¿vale? Y tras hacer más investigaciones, pues que dentro de esas pirámides existen pasillos y habitaciones que de momento están sin descubrir, ¿no? También dicen que la función y quién construyó todavía a día de hoy no están claras. Lo que sí que por ahora se sabe que sobre estas pirámides es que son más antiguas que las pirámides egipcias. Claro, esto también lo deja muy abierto porque a qué pirámides, supongo que se referirán a las pirámides de Giza, pero que son las que más siempre suele achacarse las cosas, ¿no? O comparar. Me llama la atención esto yo sé que hay, o sea, no conocía este dato de las pirámides rusas, la verdad. Lo desconocía totalmente. Igual que las chinas o otros lugares, aquí en España, en Canarias. Sí, no me mires así, por Dios. Me miras raro, pero sí. ¿En España también hay pirámides? Sí, en Canarias. ¿No sabías? No. Pues sí, hombre, sí. Son pequeñitas. A ver si vamos a... claro, cuando hablamos de pirámides, la gente se piensa en se viene a la cabeza... Pero ¿sabes? Son pirámides, son la forma de la pirámide, aunque sean pequeñas, pero son pirámides. Sí, más bien, bueno, son diferentes. Igual que las que existen en el continente americano, no son iguales que las de... Los zigurats. Es que son más parecidas las Canarias a figuras, pero ahí están, casi a punto de desaparecer. Yo sí voy a investigar más sobre esta pirámide, porque la verdad que me parece súper curioso. Hacemos un viaje a Rusia y vamos a ver qué hay en las pirámides esas. Pues, ahora mismo nos hacemos de oro. Apúntame. Estoy seguro que no te dejarían acercarte igual que a las chinas. Bueno, y antes, en el bloque anterior, cuando he hablado del cementerio del diablo, he nombrado el evento Tunguska, ¿no? Y de ese evento, del evento Tunguska, es del que voy a hablaros ahora, ¿no?
En la mañana del 30 de junio de 1908, una explosión sobre la taiga siberiana oriental pues aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados. Esto fue una grandísima explosión, ¿no? Los testigos presenciales, ojo, y matizo, muy lejos. Pues estos testigos dicen que al menos hubo 3 personas fallecidas en este evento, ¿vale? Debido a la lejanía del lugar y evidentemente de la instrumentación limitada de aquella época, pues no se investigó adecuadamente y las interpretaciones científicas pues son ahora modernas, ¿no?, de aquello que sucedió. Y están basadas sobre todo pues en la magnitud y la evaluación de los daños y estudios geológicos que se han hecho, eso sí, muchos años después de aquel suceso, porque era una zona tan apartada que no fue nadie hasta mucho tiempo después, ¿no? Bueno, estos estudios realizados pues arrojan diferentes estimaciones del tamaño del meteoroide, que si es que fue un meteoroide, y yo eso sí lo digo, sí fue, porque tampoco está claro, ¿vale? Bueno, pues la estimación de ese meteoroide van desde los 50 a los 190 metros de diámetro, dependiendo, dicen, si el cuerpo ingresó a baja o a alta velocidad. Se estima que la onda de choque de aquel estallido de aire fue de unos 5 grados en la escala Richter, o sea, bastante. Fue un terremoto dentro de la escala Richter, que es la que mide los terremotos. No fue ni grande ni pequeña, estuvo ahí, pero más tirando hacia alta, ¿no? Y la estimación de su energía, ¿no?, oscila entre 3 y 30 megatones de TNT. O sea, una buena explosión, ¿eh? Una buena explosión. Mira, aquella explosión se registró en estaciones sísmicas de toda Euroasia y se detectaron ondas de aire, ¿no?, de aquella explosión hasta en Alemania, en Dinamarca, Croacia, en Reino Unido y hasta en Washington DC. Madre mía. También hay datos de que durante los días siguientes al evento, los cielos nocturnos en Asia y en Europa brillaban. ¿Qué te parece? Son datos escalofriantes. Que llegó hasta Washington. Sí, la onda de choque, que es el aire, ¿no? La onda de choque. Madre mía. Mira, según un testigo de nombre Semenov, bueno, este hombre realizó una expedición, ¿no? Y, bueno, perdón, me explico mejor, vamos a ver. El señor Semenov contó a un miembro de una expedición rusa que dirigía Leonid Kulit en el año 1930, le cuenta lo siguiente. Dice que a la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas de Banavara. Supongo que se referirá a lo que es el correo, ¿no? De postas, sí. La casa de correos, ¿no? Dice que estaba allí mirando hacia el norte y de repente, comenta, vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera de Tunguska a Onkaul, el cielo se partía en dos, y apareciendo un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. Esto cuenta este hombre que lo vio él mismo en directo, ¿no? Y lo cuenta a los miembros de esa expedición. Bueno, luego dice, la división en el cielo se hizo cada vez más grande. Todo el lado norte, supongo que se refiere, según la posición que él estaba sentado, al norte suyo, empezó a cubrirse de fuego.
Y dice, en ese momento mi cuerpo se puso tan caliente que no podía soportarlo. Era como si mi camisa estuviese en llamas. Del lado norte, donde estaba el fuego, empezó a llegar un calor enorme. Dice, quería arrancarme la camisa, cuando de repente el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe. Y fui despedido unos metros, fue lanzado, ¿no? Supongo que por la onda de choque. Comenta, perdí el sentido por un momento. Luego mi esposa salió, corrió hacia mí, me cogió y me ayudó a entrar al interior de mi casa. Después ese ruido, que era como si cayesen rocas o que estuviesen disparando cañones, la tierra empezó a sacudirse. O sea, otro testigo, esta vez era un miembro de una tribu, la tribu Sangair. Él cuenta lo siguiente. Estaba en una cabaña junto al río con mi hermano. Mi hermano, que se llama Chekaren. Estábamos durmiendo, cuando de repente nos despertamos al mismo tiempo. Como si alguien nos empujara. Empezamos a escuchar ruidos y sentimos un fuerte viento, ¿no? Mi hermano preguntó que si yo podía oír todos esos pájaros que volaban por encima de nosotros. Ambos estábamos dentro de la cabaña y, claro, evidentemente no podíamos ver qué estaba pasando en el exterior. Pero sí se oían multitud de pájaros volando por encima apresuradamente, ¿no? De repente, nuevamente sentí como si fuera empujado. Y esta vez con tanta fuerza que caí encima del fuego que teníamos encendido dentro de la cabaña. Me asusté. Mi hermano también se asustó, comenta el testigo. Los dos comenzamos a llorar. Pues llorábamos por nuestro padre, madre y nuestros hermanos. Bueno, es muy... Cuando estábamos haciendo esto, nuevamente un ruido. Más allá de la cabaña, era como si cayesen muchos árboles, comenta, como si estuvieran derribándose muchos árboles, cosa que es lógico, ¿no? Porque es lo que sucedió. Dice, quisimos salir corriendo, pero entonces un trueno enorme sonó. Este solo fue el primero, dice. La tierra comenzó a moverse y a sacudirse, y un viento golpeó nuestra cabaña, derribándola. Me llama la atención lo de... no hablan ningún testigo de una sola explosión, sino varias, y de diferente proporción. Es raro. Mejor es que no cayó recto, rebotó. Bueno, ya estamos dando por hecho que cayó algo. No se sabe. Bueno, en el suelo no hay cráter. A ver, bueno, por lo que... Es que es un tema muy curioso. No sé, es que es extraño. Es que yo esto sí lo conocía, no recuerdo ahora mismo en qué serie fue, pero sí oí hablar de él en una serie y lo busqué. Y dije, perdona. Ya veremos, luego hablaremos de las posibles causas del evento, y veréis. Bueno, este señor, este testigo sigue diciendo, de repente mi hermano gritó, mira hacia arriba, y señaló con la mano. Miré hacia donde señalaba y vi otro destello. Y nuevamente se escuchó otro trueno. Pero esta vez era menor ese ruido. Y este fue el cuarto. Que el cuarto y último, dice, sonó como un trueno normal. Ahí, eso también me llama la atención, porque, a ver, es evidente que por la época que estamos hablando, la comparación es con lo que conocían, ¿no? Un trueno, bueno, o cañones, tal. Pero él dice, ¿no? El testigo, que fueron 4 y diferente, digamos, proporción en sonido, ¿no? Con lo cual, en potencia, o es que se estaba alejando. No lo saben, es que es muy raro. Sí, podría haber sido lo que ha dicho Óscar, pero si no hay evidencias, si no hay rastro del meteorito ni nada,
Claro. Porque podía haber caído POC. No hay restos, no hay cráter de impacto, no hay restos de que algo explotase y cayera. Y ahora vamos a hablar de unas cuantas explicaciones, posibles explicaciones a aquello que sucedió. Por ejemplo, en 1965 varios científicos dijeron que el fenómeno fue debido a antimateria. Bueno, no sé. ¿En 1920? Porque, vamos a ver, puede venir la antimateria, está en el espacio, cuidado. Sí, pero... no sé. Puede ser una partícula, podría, no lo sé. Es que no he encontrado más datos sobre a qué se refieren exactamente, pero... Sí, a ver, sí. Te paras a pensarlo, antimateria... Lo poco que he leído yo de antimateria y demás, una canica pesaría toneladas. Sí. Pero hay un problema con eso. La contención. ¿Dónde está el agujero? No, porque si solo era una partícula. Bueno, pero es que no llegaría hasta ahí. Quiero decir, no llegaría porque en su viaje, o sea, chocaría con 100.000 millones de partículas de materia antes. Claro, se desintegraría. Si es antimateria, tiene otras propiedades. Es que es muy jodido el tema ese. Mira, en 1973 otros científicos dicen que se creó un pequeño agujero, un pequeño agujero negro. No lo veo. ¿En la Tierra? Volvemos a lo mismo. Puede, a ver, el universo está lleno de pero... micro agujeros negros que duran un tiempo de plan. Sí. ¿Sabes, no? El tiempo más pequeño que se puede medir. Sí, pero ¿pueden haber agujeros negros en un planeta? ¿O en el vacío del espacio? Pues mira, es un dato que desconozco si no puede, pero no creo que ninguna. ¿Por qué no pueden aparecer momentáneamente un tiempo de plan? Que es, ya ves tú lo que es un tiempo de plan. Sí, nada. Un micro agujero negro, pero no me cuadra tampoco. Pero bueno, ahí es. Y como lo que sí que dicen es que es evidente que algo sucedió. Eso es más que evidente. Aparte de lo que encontraron en la zona, pues porque quedó registrado en gran parte de sismógrafos por ejemplo, de Asia y Europa. Además de que fue reflejado en muchísimos periódicos y demás, ¿no? de la época. Bueno, las expediciones, muchas, que ha habido a esa zona para investigarlo y llegar a encontrar la causa, pues no encontraron ni cráter de impacto ni restos de meteorito, como ya he dicho antes, ¿no? Mira, por ejemplo, un estudio publicado por la Royal Astronomical Society de un equipo de investigadores rusos, estos publicaron una nueva teoría. Ellos dicen que creen que se trató de un enorme asteroide que solo cruzó la atmósfera de la Tierra rozándola. Bueno, argumentan que se habría tratado de un asteroide compuesto de hierro, que pasó lo suficientemente cerca de la Tierra, entre unos 10 y 15 kilómetros de altitud, y esa es una distancia suficiente para dejar rastros, supongo que se refieren a esos árboles derribados. Esa teoría me puede cuadrar más. ¿Por qué? A saber a qué velocidad se movía. Si llegó a acercarse a la Tierra, solamente, o sea, a la atmósfera, solamente ya con acercarse empieza a haber llamas. Las llamas se vieron arriba. No pasó nada. Al momento de encenderse, se apagaron. ¿Y qué es lo que llegó a la Tierra? La onda expansiva del golpe. Sí, pero ningún testigo habla de llamas
antes de, digamos, el ruido. ¿Pero y los árboles no estaban quemados? No. Creo que lo que estaban eran tumbados. Tumbados. No, me suena a mí que había quemados también. Están caídos todos en forma de mariposa, quiero decir. Es como Sí, que- abiertos, punto, sí. Pero en forma de mariposa, no redondo. O sea, lo que es circular. Eso es curioso. Sí, me podría valer. Pero ese meteorito o asteroide, cometa, hace muchísimo ruido al ir rozando la atmósfera, aparte de luz. Y me pregunto, vamos a ver. No sé, y lo tendría que mirar, pero no me suenan de ningún cometa, ni asteroide, ni nada. Que haya atravesado la atmósfera, quiero decir, y salía por el otro lado, vamos a ver, no haya caído. No, rebotado. Que pero fuera no hay impacto. Por eso, porque no llegó ¿Qué a rebota atravesarla, la no llegó a la atmósfera? Tierra. Si mi memoria no falla, el elemento principal de un cometa es el hierro. Si mi memoria no falla. Los cometas de hielo, asteroides de Hierro, no hielo, hierro. hielo. No, sí, te he oído bien, sí. Digo que los cometas, hielo. Asteroides. A ver, cometa porque tiene cola. Sí. La cola suele ser, porque es de hielo, son cuando se va derritiendo, para que me entiendas, derritiendo por el sol, y va dejando ese rastro. Y el asteroide, sin embargo, no. Que sí, como tú bien dices, sí, un cometa puede tener un núcleo ferroso, evidentemente. Sí. Pero Es que no sé, podría ser, pero. Podría ser, pero no sé. Pero algún testigo diría que vio algo atravesar el cielo, ¿no? Sin embargo, ninguno habla de eso, sino El cielo se abrió. Pero claro. Ya, ¿a qué se refiere con el cielo se abrió? Claro, es que como un humo que sale parado, ¿no? Como si fuera en humo, pero una ola así. Cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Es que yo me imagino la escena, el cometa o lo que fuera, llegando a la atmósfera. Y eso es que no sé hasta qué punto llegaríamos a verlo, el tamaño que puede tener eso. Debería ser descomunalmente grande para verlo desde abajo. El meteorito, lo que fuera, que has dicho que rebotó en la atmósfera. No, yo no he dicho en ningún momento que rebotó. ¿No has dicho que rebotó en la atmósfera? No. Te he preguntado si tú crees que dónde. ¿No has dicho lo de la teoría nueva? Pero ellos dicen que se acercó, no que. O se acercó, sí, vamos, se acercó, se vio ahí. No, es que debería ser descomunalmente grande. Evidentemente, si no atravesó la atmósfera, o simplemente también se refieren a que rozó la atmósfera, el tamaño debería ser inmenso. Inmenso. La onda de choque sí podría haber sido lo que causó eso, pero claro, el tamaño debería haber sido inmenso para que los testigos pudieran haberlo visto. Pero, joder, dirían algo como, yo qué sé, el cielo se oscureció viéndose claro, una gran roca. Es que es eso. Algo. Y me parece muy difícil que ni chocara con la Tierra, ni chocara con la Luna, ni se viera atraído por ninguna de los dos cuerpos. Ni por Júpiter ni otros, si atravesó el sistema solar. Y si era de un gran tamaño. Raro, muy raro. Es muy raro. Todo lo del bólido de Tunguska es muy raro. Bueno, dicen que, claro, estos señores dicen que, que ese asteroide, pues, habría provocado una ola de energía, pues, que arrasó la zona. Pero, bueno, como yo digo, entonces, según estos señores, misterio resuelto. No. Pues no. No. Porque según otros científicos, esto no podría resolver alguna cosa de este evento, pero no resuelve algunas otras, como el hecho de que el patrón de los árboles fueran en forma radial, ¿no? O sea,
con un centro desde donde se produjo esa explosión. No, porque si es algo que roza, caerían todos, pues, vamos a decir, hacia allá, ¿no? O sea, hacia adelante, ¿no? En la dirección que ese objeto atraviesa, ¿no? No hacia los lados. Eso solo puede ser si algo explota en el centro, ¿no? Y la onda sale despedida hacia los lados. Entonces, ellos dicen que muy bien, pero que eso no lo explicaría. ¿Sabes que me gusta hacer esto? Voy a hacer mi hipótesis extraña y peculiar. Recurriendo al programa anterior que hicisteis de Rusia, ¿no podía ser que en la zona hubiera un caldero y evitara lo que podía haber pasado? Muy bien. Podría ser. Otra hipótesis que dan y está es que dicen que fue una demostración de una torre de Tesla, de lo que su invento, el rayo de la muerte, hacia tanto rusos como alemanes para evitar la Primera Guerra Mundial. Es una hipótesis que también hay otros investigadores que dan. Me gusta esa hipótesis. Y sabes que me gusta mucho Tesla. Me gusta esa hipótesis. Eso es una también que proponen, puesto que en esa época él estaba la torre, ¿no? Y esto pudo ser una prueba. Bueno, pudo. Bueno, otra hipótesis para explicar este evento propone que la causa fue la liberación y posterior explosión de aproximadamente 10 millones de toneladas de gas natural. ¿Vale? Bueno, esta idea es básicamente que gas natural se filtró a través de la corteza terrestre y se elevó a una altura donde llegó a ser igual o en densidad a nuestra atmósfera. La atmósfera reteniéndose ahí, ¿no? Quedando retenida y desplazándose por el aire, en dirección que daba el aire, fue arrastrada, hasta que algo, posiblemente un rayo, provocó su ignición. Entonces se prendió eso arrastrado como tipo mecha hasta llegar al punto de origen, bajo tierra y reventando, provocando evidentemente una gran explosión, pero volvemos a lo mismo, no hay agujero. Podría valer hasta cierto punto, pero partiendo primero de eso, no hay agujero, y segundo, estamos hablando de 10 millones de toneladas. Los testigos estarían caput. Estaba muy lejos, pero son 10 millones de toneladas. Sí, son mucho. Y eso se expande. El agujero tenía que ser enorme en la explosión y no hay agujero. O sea, llega el gas natural a la cabaña donde estaban los dos hermanos. Ahí había fuego. ¡Boom! Y no hubo incendios. Y no hubo ningún incendio. Aunque hablan de fuegos, pero no fueron como... Sí podría ser una explosión de gas y quema, pero los árboles se prenden fuego. No sé. Es raro. Pero sabéis que el evento Tunguska no ha sido o es el único caso conocido de una enorme explosión. Entre comillas. ¿Lo de explosión? Bueno, pues, los testigos oyen ruido como explosión. Sí. Vamos a dejarlo que fue una explosión. Pues no sabía que no había sido único, ¿no? Pues hubo uno cerca del río Curuca, en Brasil, en el año 1930, que tampoco tiene una explicación, digamos, sino se cree que pudo ser debido a la explosión de un superbólido y que explosionó y sin dejar ningún tipo de evidencia.
ni cráter, ni tampoco nada, con lo cual volvemos a lo mismo, pero en otro sitio. Eso sí, fue menos, o sea, el tamaño fue menor, claro. Entonces, no fue el único. Ojo, tampoco hay que olvidar, lo sucedió el día 15 de febrero de 2013, ¿en dónde? En Chelyabinsk, ¿no? Donde se produjo aquella explosión de un asteroide que hemos visto muchísimas veces, por lo menos aquí en España se ha visto en televisión, y del que existen gran cantidad de vídeos, ¿no? Que fue de un asteroide, esta vez sí, y que medía entre 17 y 20 metros de diámetro, con una masa aproximada de 11.000 toneladas. Y que al explotar liberó una energía de aproximadamente 500 kilotones. Bueno, ya sabemos que hubo pues muchos heridos. Mira, por ejemplo, hubo cerca de 1.200 heridos. Eso sí, principalmente fueron debidos a los cristales que se rompieron pues con la onda expansiva y cayeron encima de ellos, claro. Y a día de hoy, eso sí, el evento Tunguska sigue siendo investigado, sigue siendo un misterio y a día de hoy no tiene explicación. Veremos si en los próximos años, con la mejora de las tecnologías y de los métodos científicos, pues finalmente se logra. De momento no tenemos. Sería un tema muy apropiado para llevar a nuestra sección sin resolver. Sí, no, aunque sean crímenes, pero... No, bueno, ya sin resolver yo hablo lo que sea sin resolver. Hoy no, hoy he hablado de uno resuelto, pero... El bólido de Tunguska es lo que es. Sí. No se sabe qué fue. Y ahora vamos a ir a tu sección, Ricardo. Vamos a ir a la sección recomendados y a ver de qué nos hablas hoy. Os quiero hablar de un libro que me leí hace un poquito, el penúltimo que me terminé de leer, al que le tenía muchas ganas, porque había leído comentarios de conocidos, colegas, que lo ponían por las nubes. Estoy hablando de Dientes Rojos, publicado el año pasado por Obscura, del escritor gaditano Jesús Cañadas. Os voy a contar un poco la sinopsis. La zona de fumadores te espera. Rebecca Lidiendal, una adolescente berlinesa, ha desaparecido del internado en el que reside. Lo único que ha dejado tras de sí es un charco de sangre sobre el que flota un diente arrancado. Lucas Kokaj, un agente recién salido de la academia, será el encargado de encontrarla. Acompañado del inspector Otto Ritter, un policía brutal, racista y desfasado, Kojak descubrirá cada vez más fragmentos de la vida oculta de Rebecca, de las siniestras fuerzas con las que bailaba y del peligroso juego en el que se ha aventurado. Un juego que ampara los macabros asesinatos de decenas, quizás cientos, de niñas y mujeres. Jesús Cañadas, el maestro del terror y la novela negra, nos sorprende con Dientes Rojos, un nuevo thriller que se adentra en el reino de lo fantástico y lo terrorífico, en una narración estremecedora como pocas. Este es el argumento, la sinopsis del libro. Bien, ahora voy. El libro ya, simplemente el principio. Al comienzo, antes del libro, hay como 10 micro reseñas que te avisan de lo que te vas a encontrar. Te ponen los pelos ya como escarpias, porque
nos habla de violencia machista, de cosas muy oscuras, muy, muy oscuras. Y en el libro se encuentra eso. Empieza... Ya sabéis que no me gusta hablar de lo que viene, de lo que hay en el libro, no me gusta contar spoilers, pero bueno. Empieza con una confusión, vamos a llamarlo. Con Kojak, con nuestro protagonista, persiguiendo a una chica. O es lo que parece. La chica huye. Parece que huye. Pero realmente lo que está pasando aquí es eso, una confusión. Van los dos al mismo sitio y parece que le está siguiendo. En un Berlín oscuro, a comienzos del invierno, frío, sin gente en la calle. Una sociedad en la que las violaciones están a la orden del día. Y ya ahí nos pone sobre aviso de lo que vamos a encontrar. Luego se soluciona, por supuesto, el tema este. Pero ya empieza con eso y ya es una cosa que dices, estoy leyendo, ¿qué estoy leyendo? En ningún momento te dicen que es el protagonista en ese momento. Hasta que no hablan los dos, se presentan y ya pasa. Ya se acaba la confusión. Otro dato más curioso. Otto, el policía, ese policía brutal, racista y desfasado, es así por su pasado. Porque años atrás algo le pasó y tuvo que cambiar. Vio o entró o atisbó la zona de fumadores. Es una novela en la que vemos seres. Aparece igual que está el asesino. Tenemos la Medusa, que no es la Medusa que pensamos de la mitología griega. Es una mujer que se encarga de proteger a otras mujeres. Presentada de forma magistral y en ningún momento esperamos que sea quien al final acaba siendo. Y lo que iba a decir Rebeca, después de... Bueno, hace cosas que no debería hacer. O sea, para ella es en parte un juego, en parte para solucionar algo de su vida. Y va recorriendo pistas hasta que llega a lo que llega. Que no voy a decir tampoco qué es. Ha desaparecido. Llega al motivo de la desaparición. Dato curioso del libro es la forma de dejarse las pistas. Hay páginas en el libro que son páginas de otros libros totalmente tachadas con ciertas palabras que forman una frase. Y esa frase conducen a otro misterio, a otra pista. Conducen a Lucas al lugar al que tiene que ir, en el que tienes que solucionar las cosas. El libro tiene dos partes, podríamos decir. La primera hablan de Lucas y la segunda de Lucas, porque investiga el misterio, o sea, resuelve el misterio. Y la segunda parte, pues, ya es después del misterio, sabemos el misterio y es sobre el misterio. Es curioso, hablando de... Esto también lo voy a decir porque es prácticamente al principio del libro también, no es una cosa que... el segundo trabajo de los policías. Tantas veces que se ha visto un criminal que es dejado en libertad
Pues estos policías, guiados por Otto, que ya repito, que sus motivos tiene, prácticamente al principio del libro van a un local en el que están con un portero de comunidad, pederasta, en libertad. Y lo que hacen es lo que yo creo que haría prácticamente la gran totalidad del mundo. Le meten el miedo en el cuerpo. A base de hostias. Es lo único que se merece. O sea, es muy cruda la novela. Creo que no le sobra ni le falta ni una palabra. Me hablaron muy bien de ella. Y de momento, en lo que he leído este año, creo que es la mejor. Y seguirá así. Seguramente. ¿Tú has leído más de este escritor? Puedo decirte que he leído Las 3 muertes de Salvador Goicoechea. Es un apellido raro, vasco. Bueno, has leído más, ¿no? Sí, he leído ese. No puedo decirte, sé que me gustó. No puedo decirte, hace bastante que lo leí. Me gustó, ¿por qué? Porque era una ucronía y era steampunk. Y son dos temas que me gustan bastante. Bueno, hay gente que de este libro del que has hablado dice cosas como profundamente desagradable de leer. Lo es. A la vez que es una lectura buenísima, pero es lo que tiene. Lo dicho, es muy duro y es desagradable. No quiero entrar en detalles, pero hay cierta parte del libro que a mí me removió las entrañas y casi lloré. Por temas familiares. No quiero entrar en detalles. Sí, tú que lo has leído, entre sus páginas, ¿no? Puedes encontrar pederastia, pedofilia, violencia, maltrato hacia las mujeres, hacia los extranjeros, bestialismo, droga, racismo, maltrato policial. Efectivamente. Podríamos decir que hay de todo, ¿no? Efectivamente. Pero hay que mirar el contexto, el sí, porqué y el cómo termina la cosa. Sí, no, yo no digo... Sale, de hecho lo he dicho. Los policías que dan una paliza a un pederasta que está en libertad, ¿eso qué es? Maltrato policial. Y no conocía yo a este escritor. Es un escritor bastante bueno. Sí, no, a ver, ahora mismo... Es muy desagradable el libro, es muy desagradable. Te avisan en las reseñas del principio del libro, sabes lo que te vas a encontrar y es lo que te dicen. El escritor, ahora mismo, se le califica como uno de los autores que mejor ha sabido centrifugar aventuras y ciencia ficción y un referente cultural... ahora mismo, ¿no? Actual, totalmente actual. Es lo que te he dicho antes, que no se me olvidó decirlo ahora. Es muy noir la novela. O sea, muy pulp, muy de los años 30, pero en la actualidad. Sí. O sea, policíaca, policías muy chungos. Es eso. A mí me llama de este autor un libro en especial, que lleva por título Pronto será de noche. En esta ocasión pues es un thriller apocalíptico que fue publicado en el 2015. Y me llama la atención, ¿no? Porque a mí el género que me gusta es ese. Y mira, hablan muy bien, como tú bien dices, de este autor que, bueno, empezó a escribir no de forma profesional, para nada, sino... Como tantos otros. Sí, y por ejemplo, su primer relato fue publicado en 2003, el momento en el que este autor fue a vivir a Italia. Yo te puedo decir, y se le nota en ciertas partes de sus novelas, te puedo decir que sé buena tinta que no sé si seguirá jugando al rol, pero que sí lo ha hecho. Porque tengo un conocido que jugaba con él como director. Vaya. O sea, además es curioso, mira, esto te va a gustar. Ese primer relato que le publicaron fue en
en Asimov Magazine. ¿Qué te parece? No lo conocía. Pero, y a partir de ahí, pues este autor fue colaborando y publicando en diferentes sitios y colaborando en diferentes antologías, ¿no? De estas de terror, donde se juntan diferentes relatos de diferentes autores, hasta que en el año 2011 publica su primera novela. ¿Que la primera fue? ¿La tienes ahí a mano? El baile de los secretos. El baile de los secretos, publicada su primera novela en 2011. La siguiente, 2013 y demás. Y en 2013 con su segunda novela, que fue elegido como uno de los mejores libros nacionales, o sea, españoles. O sea, y como antes he comentado, ahora mismo es un referente. Es un referente, ahora mismo es un referente. Y podríamos decir que uno de los mejores escritores que hay ahora mismo, y por suerte español. Es muy bueno. A ver, sabes que a mí me gusta mucho Carlos Sisi. Sí. Pero los dos libros que he leído de Jesús Cañadas, en Las tres muertes de Fermín Salvochea y en Dientes Rojos, tiene deja el libro otro regusto, tiene esa crudeza, ese malestar, que sabes a lo que te estás exponiendo, al fin y al cabo. Es algo buscado. O sea, no es me siento mal por el libro, es desagradable. Sí, es desagradable, pero no la lectura en sí, la situación. Pues mira, te voy a dar una curiosidad. ¿Tú sabías que entre el 2015 y el 2016 es parte del equipo de guionistas de la segunda temporada de la serie española Vis a Vis? No. Uh-huh. Tenía entendido que había sido guionista, pero no. Sí, pues él fue coescribió, además, para ser más exacto, la segunda temporada de la serie de Antena 3, Vis a Vis. Pues mira. Y eso sí, no lo sabía la novela a la que te referías antes eran Las tres muertes de Fermín Salvochea. Sí, que es una ucronía y es steampunk. Y ahí es que junta dos temas que me flipan. Luego tiene libros infantiles. De hecho, la foto de la contraportada de Dientes Rojos es brutal. Es muy años 40, 50. Muy noir. Sí. Muy noir, muy pulp. Muy de típico detective privado de esos años, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo me voy a leer algún. Sobre todo esa, de pronto será de noche, me llama la atención. Es un escritor muy bueno. Y lo tendré en cuenta. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, ya con nuestro último bloque. Bueno, y pues vamos a debatir un poco sobre el tema principal del programa. Esto unos minutitos antes ya de despedirnos de los oyentes. Y bueno, antes decir que han quedado temas otra vez para un próximo y último programa sobre Rusia, en el que sí te aseguro, Ricardo, que voy a hablar de Rasputín y de alguna otra cosa que ha quedado en el tintero. ¿Qué opinas sobre qué tema es el que más llama la atención en ti de Rusia en general? De los que hemos hablado o que son próximos a hablar. Sé que Rasputín me flipa. El bolido de Tunguska me flipa. Y en mi corazoncito, desde bien pequeño, tengo a Baba Yaga. Porque de pequeño, uno de mis libros preferidos, si nuestros oyentes tienen hijos, los recomiendo, era Las aventuras de Bani el Forzudo.
Sí, lo he leído yo. Que era una joyita, o sea, yo me acuerdo de pequeño, a lo mejor me lo leo ahora y no me gusta tanto, pero de pequeño me encantaba, yo creo que era mi libro preferido de pequeño. Hombre, yo lo he leído varias ocasiones. Es un libro infantil, recomendable para los chavales. Un libro de aventuras, Sí. fantasía, Original, muy original. muy original, literatura rusa, al fin y al cabo, Sí. y está bastante bien, o sea... Sí. Y ya que dices Baba Yaga, también luego hablaremos de Baba Vanga, que es la conocida como la Nostradamus de los Balcanes. Y como no podemos no hablar de ella si hablamos de Rusia. Y si hablamos de Rasputin, no hablamos de Rasputin y hablamos de la Nostradamus de los Balcanes, más o menos ahí a la par, digamos. Porque Rasputin también, en cuanto a misticismo, no tanto como predecir cosas, en cuanto a misticismo. Bueno, sí, Rasputin, porque Baba Vanga, misticismo, era, bueno, veía el futuro, vamos a decirlo, aunque hay, y ahí es lo que hablaremos, ella como figura tiene muchas cosas ocultas, quiero decir, no es todo, o no es tan buena como siempre se la ha pintado esa señora, tiene mucho trasfondo político, ¿vale? Del que hablaremos. Pues yo creo que ya con el próximo programa concluiremos con Rusia y pasaremos a otro tema. Y la semana que viene, el próximo programa, vamos a hablar de un tema que aquí mi compañero, mi hermano y técnico me ha pedido, que es hablar sobre hablar de las leyendas urbanas, pero no de estas antiguas y típicas, sino más modernas y más... estoy buscando información sobre las más locas que pueda haber. Y las hay, ¿eh? O sea, vamos a olvidar pues las típicas, ¿no? La chica de la curva, la Llorona o el tan machacado Slenderman, y hablar de unas que son un poquito más rebuscadas, ¿no? Y curiosas. De eso hablaremos la semana que viene. Pues yo, si no tenéis nada más que decir, nada más que despedirme de vosotros, despedirme de ti, Ricardo Rodríguez. Un placer, como siempre. Igualmente, despedirme de Óscar. Hasta la semana que viene. Sí. Y recordar a nuestros oyentes, pues, que pueden ponerse en contacto con nosotros, pues, a través de la zona de comentarios que está destinada en todas las plataformas podcasting, o a través de nuestro correo, que es lajaulapandora@gmail.com. También que pueden visitar pues todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, pueden encontrarnos por el nombre del programa y comentarnos, proponernos, criticarnos, lo que quieran. Y solo agradecerles el estar ahí al otro lado y decirles que les esperamos la próxima semana. Y recordar, solo los tontos se adaptan a la vida. Los inteligentes tratan de adaptar la vida para ellos. Soy Javier Díaz. Gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Hasta el próximo programa. Audio Jungle.